Buenas tardes con todos y con todas. Antes que nada quiero agradecer la invitación a compartir con ustedes el estudio sobre un análisis comparativo de lo que es las iniciativas de medición de la violencia a través de encuestas y encuestas específicas especialmente. Tema que está relacionado con el proyecto del BID, que es la Iniciativa Regional de Información sobre Violencia contra las Mujeres. De igual manera, auguro todos los éxitos para este seminario, de tal manera de que podamos concluir con el objetivo general, que es abrir todo este espacio de intercambio y fortalecer ese intercambio de información, de tal manera de que tanto los institutos de estadística como los mecanismos contribuyamos a fortalecer nuestra información y a tener información mucho más fidedigna para alcanzar nuestros objetivos en lo que tiene que ver con una vida libre de violencia y una sociedad mucho más equitativa e igualitaria. La presentación va a tener tres partes: una parte que tiene que ver con la normativa a nivel internacional, otra parte que tiene que ver con el análisis comparativo de las encuestas, y por último, cuáles son esos indicadores que las tenemos no solamente respondiendo como resultados de la encuesta, sino también como los compromisos internacionales, en este caso los compromisos de la Conferencia de Estadísticas de la OEA, así como también lo de las metas de los objetivos del desarrollo. Si bien es cierto, nosotros tenemos la CEDAW, que es una de las conferencias contra la discriminación de la mujer. Sin embargo, el tema de violencia en este caso no se lo trata de una manera más profunda, se lo trata de una manera general, y ahí es cuando nace también de una manera mucho más específica, que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Belén do Pará, aprobada en 1994. ¿Y qué es lo que nos dice esta declaración? En su artículo 1 dice que para efectos de la convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sí. Junto con eso, la declaración y la plataforma de la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, en su objetivo H y en el literal J, insta a los países a desarrollar mejores datos desagregados por sexo y edad sobre las víctimas y los autores de todas las formas de violencia contra la mujer, como es la violencia doméstica, el hostigamiento sexual, la violencia, el incesto, el abuso sexual y la trata de mujeres y niñas, así como la violencia por parte del Estado. En los objetivos del desarrollo sostenible, el año anterior, uno de los temas importantes es que dentro de estos objetivos, lo que insta a los estados es a tener toda la información desagregada por sexo, ¿sí? Y además de eso, en el objetivo 5, que señala el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se establecen 9 metas, de las cuales 2 hacen referencia a los temas que estamos tratando hoy día, que es el poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, y la otra, que es eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluido la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Junto con esto, hay otros instrumentos internacionales que apuntan a fortalecer la reunión de los datos sobre la violencia contra la mujer. Paralelamente a esto y dando cumplimiento a Beijing, tenemos que la Conferencia de la Mujer, si bien es cierto, en los consensos tanto de Quito, de Brasilia
y en el último de Santo Domingo hay compromisos de establecer y fortalecer la captura de los datos en varios temas, y uno de esos en lo que tiene que ver con la violencia. Junto con esto, en el 2008, en la resolución 63-155 de la Asamblea General sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia, en el punto 16 insta al Estado a seguir y desarrollar sus estrategias nacionales, incluso mediante la utilización de mejores prácticas. Y el punto E y el punto F es lo que hacen referencia a esto, en lo que nos señala que es el de garantizar la recopilación y análisis sistemático de los datos para seguir de cerca la incidencia de todas las formas de violencia contra la mujer, protegiendo al mismo tiempo la intimidad de las víctimas y la confidencialidad de la información, incluso en la participación de las oficinas nacionales de estadística y cuando corresponda en colaboración con otras instancias. El otro punto, que es establecer mecanismos nacionales y adecuados para vigilar y evaluar la aplicación de las medidas tomadas en el plano nacional, incluidos los planes de acción nacionales con el objeto de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, e incluso mediante el empleo de indicadores nacionales. Paralelamente a esto, toda la campaña que fue celebrada por el secretario general que contribuye a la eliminación de la violencia. Bajo este parámetro, en el 59 periodo de sesiones, la Comisión de Estadísticas en el 2008 crea el grupo de amigos de la presidencia de la Comisión de Estadísticas sobre Indicadores de Violencia contra la Mujer, y cuyo mandato fue elaborar un conjunto de posibles indicadores que ayudarán al Estado a evaluar el alcance y la prevalencia de la incidencia de la violencia contra la mujer. Estos indicadores reflejan la naturaleza compleja de la violencia contra la mujer y se puede tener dimensiones tanto de la violencia psicológica, física, sexual y económica. Si nosotros nos damos cuenta, en lo que tiene que ver con Belén do Pará, no es que se hace referencia a la violencia patrimonial o económica, y exclusivamente se está hablando de la violencia física, psicológica y sexual. Junto con esto se establece el estudio de lo que son las directrices para medir la violencia, y que fue aprobado en el periodo 40 de sesiones. ¿Por qué yo hago referencia a todos estos mandatos? Es que los países prácticamente hemos estado vinculados o han estado vinculados a estos mandatos nacionales, digamos internacionales y nacionales, y que además de eso hay que emitir informes y de cumplimiento sobre esto, más el accionar mismo de los mandatos nacionales, como son las leyes y sus metas establecidas para avanzar en lo que es la disminución de la violencia. Bajo esto, la producción estadística sobre la violencia contra la mujer en encuestas de estadísticas no es un tema reciente, ya lo vimos en la presentación anterior. Prácticamente esta medición se han dado en lo que tiene que ver con las encuestas demográficas de salud, así como las encuestas de salud reproductiva. Sí, varios países lo han venido midiendo en este sentido. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, ustedes lo pueden ver ahí en el cuadro, que lo han hecho a través de encuestas demográficas y de salud, y otros países que lo han hecho a través de las encuestas de salud reproductiva. Estas encuestas lo que hacen como son encuestas de salud, lo que se ha incluido es un módulo dentro de estas encuestas, y que por supuesto cada una de estas tienen sus limitaciones, de hacer vía módulos en encuestas, así como de hacerlo en encuestas específicas. Y ahí yo quiero compartir con ustedes un cuadrito en lo que tiene que ver con las fortalezas y limitaciones o ventajas y desventajas de lo que es tener un módulo de violencia en las encuestas de salud, así como realizarlo una encuesta específica de violencia contra la mujer. Por supuesto, tenemos el tema del presupuesto,
En este caso, en las encuestas por módulos sería un costo reducido porque sería parte de lo que es el objetivo de la encuesta grande. En lo que tiene que ver con el contenido y diseño del cuestionario, cuando nosotros hablamos de una encuesta especializada, por supuesto que toda la fortaleza y todo lo que tiene que ver con la inclusión de variables y de preguntas van a responder a los objetivos que nos estemos planteando, mientras que en el caso de las encuestas por módulos vamos a tener justamente esa limitación de poderlo incluir algunas preguntas, y que el incluir una u otra más preguntas, por supuesto que va a afectar el presupuesto en este caso de la encuesta mucho más grande. El tamaño y diseño de la muestra va a responder, en el caso de los módulos, por supuesto a la muestra que esté diseñada de acuerdo a la encuesta, en este caso sea de salud, y mientras que en el caso de una encuesta especializada, el tamaño de la muestra va a depender justamente del presupuesto que tenemos y de los niveles de representatividad que se lo quiere hacer. Si queremos a nivel nacional, sea esto desagregado a nivel urbano o rural, o en el caso de tenerlo también por departamentos, en este caso en las encuestas especializadas es parte del trabajo que se tendría que ir desarrollando. La selección de los entrevistadores es otro tema que vamos a tenerlo en la capacitación. Justamente hace rato nos informaba el director del INE todo el proceso que se dio en cuanto a los personal especializado con capacitación exclusivamente en el tema, mientras que en los módulos igual vamos a tener el tema de que estará uno de los temas más de capacitación dentro de lo que tiene que ver con todo el plan de capacitación para las encuestadoras o encuestadores. La capacitación del equipo de campo igual, bajo el mismo criterio, y el análisis de los datos. Es posible en una encuesta especializada el análisis de la información detallada sobre la prevalencia, naturaleza y el impacto sobre la violencia, mientras que en las encuestas por módulos el análisis de los datos es típicamente más limitado y dependerá de las variables con las que se pueda ir cruzando dependiendo de lo que se haya levantado y de los objetivos mismos de la encuesta. Entonces, pero vemos que estos han sido las prácticas o las formas de medición que generalmente se ha dado en cuanto a la violencia, y nosotros aquí queremos mostrar lo que ha sido la experiencia sobre encuestas específicas de violencia contra la mujer, y en este caso tenemos el estudio comparativo de lo que es México, Ecuador y Uruguay. En el caso de la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares, en el 2011 realizada por México, en el Ecuador igual en el 2011 se le denomina como la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, y en el caso de Uruguay es la encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en el 2013. ¿Qué de común y qué de no común, digamos, o qué es lo que nos presenta cada una de estas? Yo he querido presentar aquí lo que es el objetivo general de cada una de estas encuestas, y hay algunos aspectos comunes entre México y Ecuador, y hay algunos otros aspectos comunes, puede ser entre Ecuador y Uruguay, así como en México y Uruguay. Estas encuestas lo que nos están midiendo es la violencia en el ámbito privado y en el ámbito público. En este caso, en el ámbito público, vamos en el ámbito escolar, en el laboral y en el comunitario, ¿sí? Que lo tiene, los tres países desarrollan su formulario para medir este tipo de violencias en estos ámbitos, así como en el ámbito público. En el caso de México y en el caso de Uruguay, lo que apuntan también es que con esta información a fortalecer los sistemas de información de cada uno de los países, ¿sí? Y en el caso de Uruguay señalan también el de establecer como una línea base de lo que sería esta primera encuesta, ¿sí? Y en el caso de Ecuador lo que hace es también, además de eso, buscar instancias de justicia para enfrentar la violencia y sus repercusiones, o sea, cómo ir
viendo qué pasa con las atenciones, por qué el tema de la denuncia es mínima, entonces ir fortaleciendo todo el sistema de registro en este caso y más que todo de atención, de ir disminuyendo la revictimización. Entonces por ese lado dentro del objetivo también se lo plantea en el Ecuador como tener información para contribuir a esta disminución. Por otro lado, el tema del concepto de violencia, ¿sí?, que nosotros vemos en el caso de México y que cada una de estas conceptualizaciones están basadas en lo que es la ley de cada uno de estos países. Nosotros vemos en el caso de Uruguay, por ejemplo, que habla de la violencia doméstica, ¿sí?, que responde a lo que tiene que ver con la ley 15.514, que es la violencia doméstica declarándose de interés nacional, que es la ley que fue aprobada en el 2002. En el caso de Ecuador es la ley 103, que es la violencia contra las mujeres, y justamente el concepto ahí definido se habla de que se considera violencia intrafamiliar, mientras que en el caso de México ya es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el 2007, y en este caso se señala que es cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial y económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Ahora, por supuesto que estas leyes también y cómo están planteadas estas leyes responden a todo lo que ha sido el debate por un lado y el posicionamiento del tema de violencia como violencia intrafamiliar, como violencia doméstica y como violencia basada en su género o violencia de género. ¿Qué es lo que nos miden en cada uno de estos países? Tenemos en los tres países se mide la violencia física, psicológica y sexual, además de en el caso de México también tenemos la violencia patrimonial o violencia económica. Si nosotros recordamos la primera parte, cuando tenemos el Belén do Pará, solamente se habla de lo que es la violencia física, psicológica y sexual. En lo que tiene que ver con la violencia patrimonial y violencia económica han sido conceptos que han sido puestos en cada uno de estos países. En las legislaciones propias de los países. En cuanto a los ámbitos, nos mide en el ámbito laboral y escolar para los tres países, digamos, un cambio en lo que tiene que ver con el tema de conceptualización en lo que sería lo escolar y lo educativo, pero en realidad es el mismo espacio. Cuestiones incluso que abordan acá la parte cultural, si nosotros en algún momento discutíamos si es educativo o es escolar, que cómo se lo está viendo, a lo mejor lo escolar se lo está viendo a lo que es el ámbito de la escuela, no a otras instituciones educativas como puede ser la universidad o colegios. Pero esa es un poco la diferencia, el enfoque es el mismo. En lo que tiene que ver también con el ámbito familiar, es de la familia actual y las relaciones en pareja o exparejas para los tres países. Sí. ¿Cuáles son estos instrumentos de captación de información en los tres países? Tenemos en el caso de México un cuestionario general para mujeres casadas o unidas y tenemos 3 cuestionarios en total, el uno para mujeres casadas o unidas, más información que tiene que ver con el hogar o con características sociodemográficas y económicas, en este caso del hogar y de la persona, de la mujer encuestada, el cuestionario para mujeres alguna vez unidas y un cuestionario para mujeres nunca unidas y solteras. Similar lo tiene Ecuador. En este caso Ecuador lo tiene 4 formularios, en el uno que tiene que ver exclusivamente con información relacionada a la vivienda y a los miembros del hogar y los 3 cuestionarios dependiendo del estado civil o conyugal de las mujeres. En el caso de Uruguay tenemos un cuestionario único que consta de, en este caso, 64 preguntas.
En cuanto a lo que tiene que ver con los periodos de referencia, tenemos, en el caso de México, son los últimos 12 meses previos a la entrevista y adicionalmente en Ecuador y Uruguay son los últimos 12 meses y en la violencia en el resto de la vida, a lo largo de su vida, digamos. En este caso. El otro tema importante, creía que es importante presentarlo, es el tamaño de la muestra. Por supuesto, México, como un país mucho más grande, tiene alrededor de 128.000 viviendas, 4.000 viviendas por entidad, pero es el tema hasta estos niveles de desagregación que cada uno de estos países lo presenta. Ecuador son 18.800 viviendas, igual con una desagregación también a nivel provincial, y en el caso de Uruguay, con una muestra teórica de 4.000. Es la muestra inicial, luego sea por ajustes de respuesta o no respuesta, también se van desarrollando esto. Ya lo tendremos de una manera mucho más específica en la presentación de Uruguay. ¿Cuáles son esos contenidos? En este caso está incluido dentro de este análisis también lo que tiene que ver con la encuesta multipaís, que es de la OMS o OPS. En este caso se ha tomado el formulario de El Salvador. Es una encuesta de salud. Yo lo había presentado en la primera parte cuando lo presentamos, las encuestas de los módulos en las encuestas de salud o demográficas. Es prácticamente, que creo que es la encuesta inicial y digamos como la encuesta madre, en donde nos permite ir midiendo la violencia, ir definiendo metodologías y el alcance mismo en cuanto a variables y preguntas en lo que tiene que ver con los módulos. Pero aquí está incluido también la encuesta multipaís, en este caso, como decía, de El Salvador. ¿Cuáles son los temas que se los miden cada una de estas encuestas? Similares en los tres países, ustedes si lo pueden ver ahí, me parece que la presentación también va a estar distribuida en este sentido, pero tenemos la violencia en el ámbito laboral, escolar y social, en la familia de origen y la situación patrimonial. Tenemos un módulo, contenciones y conflictos, la relación actual o anterior, las decisiones, la disponibilidad de recursos, la libertad personal, opinión sobre los roles, sean masculinos y femeninos, los recursos sociales, la división del trabajo en el hogar y las mujeres de 60 años y más. Temas similares los tenemos en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, lo que no incluye es justamente los recursos sociales y la división del trabajo en el hogar. De ahí prácticamente Ecuador y México tienen formularios las variables bastante similares. Uruguay, el hecho de tener un solo formulario, lo que ahí se investiga es de una manera especifica cada una de las formas de violencia, pero de una manera general también cubren los mismos temas que tienen que ver con México y Ecuador. Y en el caso de la encuesta multipaís tenemos igual la cuestión de actitudes, la encuesta en lo que tiene que ver con el esposo o la pareja y las características de esa situación conyugal. También tenemos ahí la relación actual, la violencia en la pareja actual o en la última relación de pareja, en parejas anteriores. Tenemos un tema de lesiones, el impacto emocional y físico en esta encuesta, la sección de búsqueda de ayuda y la sección de otras experiencias en lo que tiene que ver con otras experiencias de violencia antes de los 15 años, desde los 15 años y los últimos 12 meses, y esto ejercidos por sea algún pariente en un espacio, sea en el colegio o privado, o sea igual de un amigo o vecino o un conocido desconocido, y en la escuela o algún tipo de vecinos. Lo vemos ahí de una manera general en cuestión de contenidos temáticos. Bajo todas estas mediciones, ¿cuáles son los indicadores que actualmente tenemos? Nosotros habíamos visto o les presentaba al inicio lo que tiene que ver con la resolución de la Comisión de Estadísticas.
¿sí?, de las Naciones Unidas, y aquí fue aprobado un conjunto básico de indicadores de acuerdo a la resolución del Grupo de Amigos de la Presidencia. Tenemos, inicialmente fueron 6 indicadores. Y estamos hablando de lo que es violencia física, sea a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses. En lo que tiene que ver con violencia sexual, igual a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses. Y lo que tiene que ver con violencia sexual y física, ejercida por la pareja actual o expareja en los últimos 12 meses, así como a lo largo de su vida. Adicionalmente, se hace una propuesta de expansión del conjunto presentado por esto y se incluyen 3 indicadores más, que es la tasa general en lo que tiene que ver con violencia psicológica, sea en los últimos 12 meses, así como en lo que tiene que ver con la violencia económica en los últimos 12 meses, y un indicador adicional como que es la tasa general y por grupos de edad de mujeres que fueron víctimas de mutilación genital. Los indicadores de los ODS que fueron aprobados en este año, en marzo de este año, para las 2 metas que yo les había señalado anteriormente, tenemos para la meta 1, que es el de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo. El indicador es determinar si existen o no marcos jurídicos para promover y hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación. Y la meta, que es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, se establecen 2 indicadores. En total son 231 indicadores aprobados para las 169 metas, y como les decía al inicio, lo importante de esto es que la resolución sale en que todos los indicadores, en la medida de lo posible, tienen que ser desagregados por sexo. Los 2 indicadores son la proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia en los últimos 12 meses, violencia física, sexual y psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior. Y el otro indicador es la proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido en los últimos 12 meses violencia sexual infligida por otra persona que no sea el compañero íntimo, por grupos de edad y lugar de hecho. Prácticamente estos acuerdos, todos nuestros países firmaron, entonces siguen siendo mandatos para seguir midiendo el tema de la violencia, y esto justamente nos permite medir también de una manera específica. Junto con esto vemos cuáles son los indicadores que lo tiene México, Ecuador y Uruguay. En este caso yo lo he desagregado, los he puesto como 3 diapositivas al final de toda la lista de indicadores. Lo que quiero presentarles acá es la estructura de los indicadores, ¿sí? En el caso de México tenemos un grupo de indicadores generales, tenemos otro grupo de indicadores de violencia en la pareja, otros que tienen que ver con la familia de origen y violencia patrimonial, y otro que tiene que ver con la violencia laboral. Parecidos a los de Uruguay, tenemos la prevalencia total de la violencia basada en género, la violencia en lugares públicos, la violencia en el ámbito privado y la violencia generacional, que también es esta parte la que incluye en el caso de Uruguay, mientras que Ecuador lo tiene más bien por una estructura de estado conyugal o civil o conyugal, en este caso, que es violencia de género contra las mujeres por cualquier persona, pero lo otro es violencia de género en sus relaciones de pareja o exparejas, violencia en mujeres separadas, divorciadas o viudas, violencia en mujeres casadas o unidas y violencia en mujeres solteras. Entonces vemos ahí cómo los 3 países establecen situaciones diferentes de estructura, pero si nosotros hacemos una relación mucho más profunda, estos indicadores que los 3 países presentan también responden a los indicadores que establece la misma Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, con esos niveles de desagregación incluso. Por último,
tenemos, como decía, yo les había puesto, esta información va a estar socializada, según me comentaba en la organización del evento. Entonces acá tenemos en detalle lo que cada uno de los países, dentro de sus documentos metodológicos, establecen la lista de los indicadores. En este caso está México bajo la estructura que les decía, está Ecuador y está Uruguay. Eso es todo lo que puedo compartir con ustedes de este estudio. Espero que sí haya estado, que nos permite en realidad esta presentación ver de una manera más analítica los 3 casos, los 3 países que han desarrollado encuestas específicas. Muchas gracias. Muchas gracias.